Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Después se le acercan unos saduceos que niegan la resurrección y comenzaron a preguntarle: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si muere el hermano de alguien y deja mujer pero no deja hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. Lo mismo, el segundo la tomó por mujer y murió sin dejar descendencia. De igual manera el tercero. Los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y Jesús les contestó: ¿no están equivocados precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y sobre lo que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le habló Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos el relato de San Marcos que en este tiempo ordinario la liturgia pone a nuestra consideración, especialmente el relato del Evangelio de San Marcos, y que poco a poco nos lo va presentando. Como en estos días, ayer por ejemplo, un grupo de unas sectas judías se acercaron a Jesús con malicia para hacerle una pregunta. Eran los fariseos y herodianos. En el Evangelio de hoy se acerca otro grupo también dentro de la fe judía, los saduceos. Eran descendientes del sacerdote Sadoc del tiempo del rey David, es decir, de hacía unos 1000 años. Descendientes de Sadoc, los saduceos. Estos personajes no creían en la resurrección y de la Sagrada Escritura solamente aceptaban el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No aceptaban los demás. Y sin embargo se acercan a nuestro Señor con hipocresía, con malicia, para querer hacerle quedar en ridículo. Y también como reafirmando que no existe la resurrección, pero en todo caso le hablan de una mujer que estuvo, según ellos, casada con 7 hermanos, porque habiéndose casado con el primero no tuvo descendencia, y según la ley del levirato, una ley judía que mandaba que la mujer que no tenía hijos de su esposo tenía que casarse con un hermano de él para que tuviera descendencia, y esa descendencia fuera legalmente la de su esposo ya fallecido. Le presentan primero un caso improbable, ¿no? Que una mujer estuviese casada con 7 hermanos. Altamente improbable. Segundo, la malicia con que lo presentan. Pero en todo caso, nuestro Señor va a tomar pie de esta malicia y de esta pregunta maliciosa para hacernos revelaciones sobre la vida eterna y sobre la resurrección y sobre la Sagrada Escritura y sobre Dios. Jesucristo les va a contestar porque aquellos hombres habían tomado las palabras de Moisés que estaban
en las Sagradas Escrituras, en las que ellos creían que eran los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en los demás, no aceptaban los demás. Y por lo tanto, con el tema de la resurrección, que había pues en un caso concreto, sí, en el libro de los Macabeos se habla de la resurrección, pero esos libros ya no los aceptaban este grupo de saduceos. Entonces Jesucristo les empieza diciendo, planteando una pregunta: ¿no están equivocados precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Ya les empieza diciendo que ellos están en un error. No entienden las Sagradas Escrituras porque no entienden el poder de Dios. Y efectivamente, en esos libros que solamente ellos aceptan, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pues ahí se nos narra el poder de Dios. Por ejemplo, con la creación, que viene en el libro del Génesis. Si Dios es capaz de crear algo de la nada, ¿cómo no va a ser posible el que resuciten los muertos? Es decir, volver a levantar a alguien a la vida, aunque sea del polvo que queda de su cuerpo. Y por eso Jesucristo les empieza diciendo: no están equivocados precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Y luego les va a decir: cuando resuciten de entre los muertos, con lo cual nuestro Señor está revelando que va a haber resurrección de muertos. Su misma resurrección es un anticipo de nuestra resurrección. Más aún, su resurrección es causa de nuestra resurrección. Nuestro Señor empieza a revelar este misterio de la resurrección. Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Va a revelar también no solamente la resurrección, sino esa otra vida, la vida eterna, el cielo. Y de alguna manera está dando a conocer cómo será la vida en el cielo. No se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Jesucristo está dando a revelar que en el cielo la felicidad no está en que voy a estar junto a mi esposa, voy a estar junto a mi esposo, voy a estar con mis familiares. El objeto de nuestra felicidad en el cielo, con la gracia de Dios, es otro. ¿Cuál puede ser? Que nos llene de infinita felicidad y que no sea necesario casarse. Dios mismo, en el cielo, Dios es el centro y Él colmará todas las ansias de felicidad del ser humano. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocer. Conocer en la Sagrada Escritura también es como amar. Conocer y amar llevan a la plenitud de la felicidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que te amen, que te quieran, a ti, único Dios verdadero. Jesucristo les está diciendo esto, les está revelando esto con estas palabras. Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Los ángeles en el cielo, su centro es Jesucristo. Es Dios hecho hombre, es la Santísima Trinidad, es Dios el objeto de su felicidad. Serán como los ángeles en el cielo. Y sigue diciendo nuestro Señor a los saduceos: y sobre que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le habló Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Jesucristo les argumenta con los mismos libros que los saduceos admitían, con los únicos libros que los saduceos admitían, en este caso con el libro del Éxodo,
donde se nos narra ese encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, en esa narración en la que la zarza, aquella planta de espinas, ardía sin consumirse. Y cómo Dios le dirigió estas palabras a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios, con esas palabras, le estaba diciendo: Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están en la otra vida, pero están vivos. Porque Dios no le dice: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya ellos llevaban muertos más de 400 años. Pero Dios no dice: yo fui, yo era, sino le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y por eso nuestro Señor concluye: no es Dios de muertos, sino de vivos. Está argumentando el misterio de la resurrección y de cómo del ser humano, eso que llamamos alma, sigue vivo en la eternidad y con la gracia de Dios, junto a Dios. Este Evangelio, Jesucristo nos revela estos misterios de la vida eterna, de la resurrección, de la inmortalidad del alma, y que nos permite renovar nuestra fe en estos misterios y sobre todo desear alcanzar el cielo, desear la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.